Hablar del Evangelio de Juan es hablar del cuarto evangelio de la Biblia, pero también es hablar del evangelio más profundo y más complejo de la Biblia. Es el evangelio que tiene una cantidad de fundamentos bíblicos, doctrinales, teológicos y devocionales. El libro de Juan, el evangelio de Juan, no fue escrito por Juan el Bautista. El libro de Juan fue escrito por Juan, el discípulo amado, el que Jesús amaba. Y así lo dice la Biblia en el evangelio mismo de Juan, en el capítulo 21. Vamos a leerlo. Juan capítulo 21, en los versículos 20 al 24. Juan capítulo 21, versículos 20 al 24. Dice que volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, porque Jesús no le dijo que no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que el testimonio es verdadero. Esa es la expresión que habla de quién es el autor del libro de Juan. El libro de Juan no lo escribió Juan el Bautista, lo escribió Juan, el discípulo amado. Habían tres discípulos que se consideraban el círculo íntimo de Jesucristo. Ellos eran Juan, uno de ellos, Jacobo, ¿cierto? Y también Pedro, los tres amigos íntimos de Jesús. Juan, el discípulo amado. Y una de las cosas que usted debe saber, y por qué una de las cosas que el Señor Jesucristo le dijo a María y a Juan, allí estando ellos frente a frente y Jesús en la cruz, le dijo: madre, he aquí a tu hijo; hijo, he aquí a tu madre. La iglesia tradicional dice que en ese día y en ese momento y a través de esas palabras, la Virgen María adoptó como suya a toda la iglesia. Desde ese momento fue cuando Jesús le dijo a María que sería la madre de toda la iglesia. Y eso no tiene fundamento. ¿Por qué? Porque hay que entender algo, y es que el discípulo Juan, fíjese que fue uno de los últimos discípulos que se murió. Se murió, y cuenta la historia que Juan escribió, por ejemplo, el libro más o menos en el año 85 al año 90 después de Cristo. Juan era un viejito ya, exiliado en la isla de Patmos, porque había sido exiliado por el emperador romano Domiciano, que había sido en ese momento, lo había declarado en el exilio, lo había enviado al exilio. Y la isla de Patmos fue la isla donde el apóstol Juan quedó hasta sus últimos días. Por eso la gente dice que comenzó a rumorarse desde entonces que Juan no moriría, porque fue el más longevo de todos los discípulos del Señor. Pero hay que entender algo, y es que en el momento de la crucifixión, Juan no solamente era el discípulo amado. Juan, además de eso, era un joven muy, pero muy joven. Era un discípulo, el más joven de todos los discípulos. Y recuerden ustedes que la mayoría de edad en la época antigua eran los 30 años. Se presume que cuando Jesús murió, más o menos Juan tendría entre 17 o 20 años más o menos. Por lo tanto, Juan era un menor de edad. En ese caso era un menor de edad. Y Jesús dijo: ¿quién es aquel que, habiendo dejado casa, madre, padre o hermanos, que no haya de recibir 1000 veces más? Lo que hizo Juan fue entregarse a Jesús, vivir para Jesús, y desde luego que eso significa que Dios, el Señor Jesucristo específicamente, estaba asumiendo una autoridad
de cuidado, de tutela en el caso de Juan. En consecuencia, no estaba Juan adoptando a la iglesia, estaba Juan siendo dejado al cuidado, ¿cierto?, de María, la madre de Jesús, que para ese entonces se presume también que había quedado viuda. En consecuencia, se necesitaba también que ambos se hicieran mutuamente de cuidado. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro, porque si no conocemos la historia, terminamos diciendo que ay, que sí, que María adoptó a la iglesia entera y todo lo demás. No. En el capítulo 5, en el versículo 10 del libro de Lucas, la Biblia dice, y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, dice, eran compañeros de Simón. Esto significa que este joven luego fue apellidado o determinado por el mismo Jesús como los hijos del trueno. Cuando hablamos nosotros en la Biblia, encontramos que la fecha de la escritura fue, el Evangelio de Juan fue escrito en el año 85, en el año 90 después de Cristo. Ya para esa época el templo de Jerusalén había sido derribado. ¿En qué año se derribó el templo de Jerusalén? En el año 70. En el año 70. Quiere decir que cuando Juan escribe su evangelio, no solamente ya habían cambiado muchas de las costumbres y muchos de los ritos del pueblo judío, además de eso, ahora por ejemplo, el pueblo de Israel había entrado a una persecución. En el caso ya de la iglesia cristiana, el evangelio había comenzado a multiplicarse y por consecuencia a esto, ya el imperio de Roma comenzó a perseguir a la iglesia de Cristo. Al principio, los únicos que persiguieron a la iglesia cristiana, a los nuevos discípulos de Jesucristo, fueron únicamente los judíos, ¿cierto? El Sanedrín y todo lo que tiene que ver con el pueblo hebreo. Pero ya más o menos en el año 70 y después de eso, ya comenzó una persecución, ya no solamente del imperio del pueblo judío contra los cristianos, sino que ya comenzó la persecución imperial, que esa fue una persecución de muertes sanguinarias. En la historia bíblica y en la historia secular encontramos nosotros las dos persecuciones. La primera, la persecución de los judíos, que fue tremenda. El imperio de Roma le permitió al pueblo de Israel perseguir al pueblo judío, le permitió perseguir a los creyentes, a los cristianos, tanto que uno de los que más persiguió a la iglesia fue el hombre llamado Saulo de Tarso, y eso significó que la gente le tuviera miedo. Y cuando Saulo de Tarso se convierte, la gente no creía, pensaron que esto era una manera a través de la cual el apóstol, que luego, por eso fue que se cambió el nombre, ¿no? Porque a Pablo, a Saulo de Tarso, no fue Dios quien le cambió el nombre, como en el caso de Simón, que el Señor le puso por nombre Pedro. En el caso de Pablo, de Saulo de Tarso, él fue el que se cambió el nombre, porque el nombre de Pablo tenía más sonoridad en el pueblo gentil, que fue específicamente a donde él fue a predicar el evangelio. Pero cuando leemos esto, ya comenzó la persecución imperial. Esa persecución fue grave. La primera, encontramos el martirio de Esteban, y posteriormente encontramos la persecución eso lo hablaremos la próxima semana cuando estudiemos el libro de los Hechos. Pero ya luego comienza la persecución imperial, y esa persecución sí fue una persecución a grandes estragos. Mataron a muchos cristianos. El peor de todos los emperadores, el peor de todos los emperadores romanos que atacara y que persiguiera a la iglesia cristiana fue el terrible Nerón. Nerón fue definitivamente un gran perseguidor de la iglesia cristiana. Mató a muchos cristianos. Hubo una persecución. En aquella época ser cristiano no era de moda, no era algo, ay, qué chévere, ay, qué bonito. No, aquello era definitivamente algo totalmente, significaba prácticamente entregar su vida si era necesario por causa de Cristo. El propósito de Juan
al escribir su evangelio, lo encontramos específicamente en su libro, en el capítulo 20, Juan capítulo 20, en el versículo 30 y 31 encontramos que Juan dijo lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, dice la Biblia, tengáis vida en su nombre. Óigame bien esto, porque cuando encontramos en la Biblia esto, Juan está diciendo: mi propósito con este libro no es convencer a nadie del poder de Jesús. Mientras que Lucas, cuando escribió su evangelio, definitivamente quería mostrar el poder sanador de Jesucristo. De hecho, acuérdense que eso lo mencionamos la semana pasada, fue el médico que más referencia hizo a las señales o a los milagros de sanidad. Ni Marcos ni Mateo hicieron tanto énfasis como lo hizo Lucas. En el caso de Juan, a Juan no se dedicó a hablar de milagros ni de sanidades. De hecho, déjeme decirle, el evangelio de Juan es el evangelio que menos referencia tiene acerca de milagros de Jesucristo. Es el que menos referencia tiene acerca de los milagros de Jesús. De hecho, le puedo decir, exactamente en la Biblia encontramos en el libro de Juan solamente 7 milagros de Jesucristo. Solamente en el evangelio de Juan encontramos 7 milagros. El primero de ellos fue convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Usted sabe que ese fue un evidente milagro, un evidente milagro que hizo que, por supuesto, se mostrara el poder del Señor Jesucristo. Aquí también la iglesia tradicional, muy buscando, ¿no?, pretextos para eso, dijo que María fue la protagonista del primer milagro de Jesús, que ella fue la que le dijo: mira, niño, haz el milagro. Y definitivamente las palabras de María aquel día fueron brillantes. ¿Y cuáles fueron las palabras? Hagan todo lo que Él os dijere. Es decir, que definitivamente aquello no fue la intermediación de María, fue exactamente el momento en que Jesús comenzó a manifestar su poder. Cuando encontramos la boda de Caná de Galilea, la sanidad del hijo del noble. En segundo lugar, la sanidad del paralítico de Betesda, del estanque de Betesda. La alimentación de los 5,000, cuando Jesús anduvo sobre el mar, cuando sanó al ciego de nacimiento, que se llamaba Bartimeo, y cuando produjo lo que se conoce con el nombre de la resucitación de Lázaro. Ojo con eso, no dije resurrección, dije resucitación. A Lázaro no resucitó, Lázaro lo levantaron. Y eso fue lo que dice la Biblia que sucedió en el caso de Lázaro. Solamente hay 7 milagros en el evangelio de Juan. Quiere decir que, y de hecho la Biblia lo llama señales, evidencias. El propósito específico y fundamental del evangelista, de Juan, el escritor, fue mostrar, en este caso, la divinidad de Jesucristo. Si usted le recuerda lo que hemos venido hablando desde hace unas cuantas semanas, Mateo quería mostrar a Jesús como Mesías. Marcos lo quería mostrar como siervo, que por supuesto esto habla mucho a un pueblo romano, porque Marcos escribió a un auditorio romano. Lucas, que escribió a un auditorio griego, lo quería mostrar como hombre, y de hecho lo mostró como hombre. Mente sana en cuerpo sano era el eslogan de los griegos. Sin embargo, en el caso de Jesucristo, Lucas lo muestra como el hombre perfecto. ¿Por qué? Porque lo muestra el hombre en su Espíritu Santo, en su mente completamente puro, y también un cuerpo perfecto. En el caso de Juan, Juan lo quiere mostrar. De hecho, ese fue el mensaje del evangelio, mostrarlo como Dios. Si usted quiere
evangelizar a un testigo de Jehová, ¿cierto? Si usted quiere evangelizar a un testigo de Jehová, yo le recomiendo que usted estudie el Evangelio de Juan, porque allí va a encontrar grandes profundidades acerca de la divinidad de Jesucristo, ¿cierto? En el Evangelio de Juan usted va a encontrar muchos argumentos que prueban la divinidad de Cristo. Ahora, es importante, no sé cuántos de ustedes tengan la pasión por ganar a un testigo de Jehová para Cristo, pero sí le quiero decir lo siguiente: procure, si ese es su caso, no usar el evangelio que se encuentra en su Biblia, en el Evangelio de Juan, tampoco usar el evangelio que se encuentra en la Biblia de ellos, porque la Biblia de los testigos de Jehová es evidentemente, si hay un pasaje o hay unos pasajes que han sido modificados en la Biblia de los testigos de Jehová, que es producida por la Watchtower, es decir, la Torre del Vigía, es específicamente el Evangelio de Juan. Allí muestra a Jesucristo cuando se quiere hablar de Dios, cuando se quiere mostrar la divinidad de Cristo, ellos quieren mostrarlo como un Dios, simplemente como que hubieran muchos dioses y Cristo fuera uno de los dioses que existe. Sin embargo, usted es importante que fuera en ese caso a un Nuevo Testamento interlineal griego, porque cuando vamos a un Nuevo Testamento interlineal griego, que es un testamento que va a ir a la transliteración del griego al español, ahí usted va a encontrar las palabras precisas con las que se escribió y con las que Juan escribió su evangelio. Acuérdese que el evangelio o el Nuevo Testamento en su totalidad fue escrito en griego. Hay que entonces, si usted puede accesar a eso, a un Nuevo Testamento interlineal griego, y ahí usted va a encontrar esto que es muy importante. En el caso de Juan, es importante que usted pueda diferenciar y usted pueda argumentar y usted pueda demostrar que Jesucristo no es un Dios, sino que Jesucristo es Dios. ¿Ok? No significa que la Trinidad está compuesta por tres dioses. No, estamos diciendo que la Trinidad está compuesta por un Dios manifestado en tres personas. Así que el Padre es Dios por obvias razones, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. En la Biblia encontramos, en el caso del Espíritu Santo, sus evidencias de divinidad, como también sus evidencias de personalidad. Los testigos de Jehová específicamente miran al Espíritu Santo, no lo miran como persona, lo miran como una fuerza activa, como la fuerza de la luz, como una fuerza, la fuerza activa de Dios, como que fuera la luz que sale de la lámpara. Eso para ellos es el Espíritu Santo. Para nosotros el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. ¿Por qué? Y de hecho el Evangelio de Juan es un evangelio que se encarga no solamente de mostrar la divinidad de Jesucristo, sino que también muestra la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Entonces encontramos evidencias de la divinidad de Cristo o de la deidad de Cristo. Fíjense que comienza diciendo así la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Fíjense que los demás evangelistas comenzaron con el nacimiento de Cristo. Los demás evangelistas comenzaron a hablar de la genealogía, comenzaron a hablar de los padres de María, de José, comenzaron a hablar de dónde nació, de Belén, de Judea. No, en el caso del Evangelio de Juan, como el propósito del escritor era mostrar la divinidad, no se podía mantener en el contexto histórico, tenía que ir al principio. Y cuando dice en el principio era el Verbo, no está diciendo el principio de la creación, sino que está hablando del alfa, del momento mismo antes de que el tiempo existiera. Porque si hay algo que nosotros debemos entender, es que Dios no está limitado por el tiempo. El tiempo es una connotación eminentemente humana y eminentemente terrícola. En el caso de Dios, cuando se dice en el principio, no está diciendo en el principio del Génesis, sino que está diciendo en el mismo ser de donde partió toda la creación, porque Él es el principio de toda creación. En el principio era el Verbo, hablando del Logos. Para los hebreos, escúcheme bien, para los hebreos, cuando se habla del Logos,
significa hablar del Creador. Si usted lee Génesis capítulo 1 versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando habla del principio, fíjese que aquí hay dos principios. El principio de la eternidad. Por eso dice: yo soy el alfa y yo soy la omega, el principio y el fin. Quiere decir con eso, no es que Dios tuvo un principio y que tendrá un fin. Él está diciendo que yo soy antes del principio y yo seré después del final. Por eso cuando miramos, dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Por eso cuando nosotros leemos, una de las expresiones más lindas de los títulos y nombres que la Biblia le da a Dios, es decir, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Eso lo encontramos cuando el Señor Moisés le dice bueno, y voy a ir donde el faraón y voy a decir quién me mandó. ¿Quién eres tú? Porque voy a decir que tú me mandaste, pero ¿quién eres tú? Y ahí encontramos esa maravillosa expresión donde lo leemos literalmente. Dice: y dijo Moisés, Éxodo capítulo 3 versículo 13, y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es el nombre de ese Dios de sus padres, ¿qué les diré? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés diciéndole: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Cuando dice yo soy, fíjese que ahí está hablando de un presente continuo. No se está refiriendo de que yo seré, no está diciendo que yo fui, está diciendo que yo soy. Esto habla de uno de los atributos más extraordinarios de Dios, es su inmutabilidad. Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Santiago dice que Dios es inmutable en el sentido de que en Él no hay mudanza y en Él no hay sombra de variación. Él es inmutable. Él no cambia. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora usted dirá: pero ¿acaso Dios no cambia? ¿Y acaso no cambió en algunas ocasiones? Cuando quería destruir al pueblo de Israel y le dijo a Moisés: permíteme que yo acabe este pueblo y de ti haré una nación grande. Y le dice Moisés al Señor: arrepiéntete de tal cosa, para que no digan de ti que los sacaste de Egipto y los hiciste morir en la tierra. ¿Acaso Dios no cambió cuando Nínive se arrepintió y como consecuencia Dios perdonó a esa ciudad y quedó Jonás como evidentemente él pensó que iba a quedar, ¿cierto? Como que Dios lo que hizo quedar mal. ¿Acaso no significa eso que Dios cambió? No, Dios no cambió. Él no cambió. Lo que cambiaron fueron las circunstancias. Cuando el hombre cambia sus circunstancias, Dios actúa de acuerdo al cambio de las circunstancias del hombre. No significa que Dios cambia. Amén. Si la circunstancia cambia, Dios cambia. Pero cambia es no su esencia, sino su trato para con el hombre. Por eso es que en la Biblia encontramos múltiples dispensaciones. La dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia. ¿Cambió Dios? No, cambió el hombre. Y como consecuencia de eso, el trato de Dios para con el hombre cambia. Pero no estamos diciendo que cambia Dios en su esencia, porque Él no puede ser modificado, porque Él es inmutable. Hablando de la divinidad, comenzamos diciendo esto de Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por eso yo le decía a usted, cuando alguien se convierte a Cristo, por favor no lo mande a leer el Evangelio de Juan, ¿ok? Porque es el más complejo. Si una persona nuevita llegó a la iglesia y en el principio era el verbo, esto está como enredado. Entonces vamos a mandarlos a leer el Evangelio de Lucas, dijimos la semana pasada. Alguien dijo: no hay un libro más lindo
el Evangelio de Lucas en la Biblia. El Evangelio de Lucas. Pero en el caso de Juan, tiene como propósito mostrar la divinidad de Cristo. Hablamos de los atributos de Cristo. Por ejemplo, encontramos uno de los atributos de Cristo, lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 1. Hablamos de la eternidad. Uno de los atributos de Cristo es su eternidad. En Juan capítulo 8, y esto definitivamente fue algo que impactó a los judíos en su momento, fue, y usted puede leerlo desde el 48 en adelante, pero leamos Juan capítulo 8, versículo 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra no sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual ya murió? Y los profetas ya murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús le dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, dijo Jesús. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre, me gusta esta frase. Esto es lindo, esto del Evangelio de Juan, esto es maravilloso. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Que eso es maravilloso. ¿Aló? Hay gente que solamente se goza cuando cambia del carro. ¡Ay, qué rico! O cuando llega el milagro. No, dice la Biblia que Abraham, muchísimos años antes, casi 2000 y tantos años antes de Cristo, Abraham vio a Jesucristo. Lo vio en perspectiva, como evidentemente en el mismo huerto del Edén Dios mostró a Cristo. Porque Cristo no es el personaje que apareció allí en el Nuevo Testamento. No, Cristo es el Dios de la eternidad, hecho carne, que habitó entre los hombres, mostrando el camino de vuelta. Porque cuando el hombre se escondió de Dios en el huerto del Edén, Dios dijo que establecería un camino de vuelta, y el camino de vuelta que volvería al hombre perdido a un Dios que lo ha estado esperando es nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo. Por eso dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dice la Biblia que Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y dices tú haber visto a Abraham. Jesús le dijo: o sea, ¿cómo es que tú vas a decir que tú conociste a Abraham, muchacho? No tienes ni 30. Estaban diciendo: tú eres un recién mayor de edad, un aparecido aquí. Entonces Jesús les dice esto que me encanta: de cierto, cuando Jesús decía de cierto os digo, cuando Jesús iba a decir eso, estaba diciendo: lo que voy a decir es tan profundo que por favor presten mucha atención. Antes que Abraham fuese, ¿qué dice ahí? Otra vez: yo soy. ¿Sabía usted que las tres grandes religiones monoteístas, háblese del judío, del Islam y del cristianismo, pueden ver a Abraham por padre? Lo ven como el padre Abraham. Nosotros no vemos a Abraham como padre. En verdad nosotros vemos a nuestro Dios como padre. ¿Amén? Y aquí dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y fíjense que esa expresión yo soy, cuando Jesucristo utilizaba esa expresión yo soy, era una expresión que en el caso específico del Evangelio de Juan tenía una connotación muy importante. ¿Cuántos milagros muestra Juan en su Evangelio acerca de Cristo? 7, ya le dije cuáles fueron, ¿no? En el caso de Juan, para referirse a ese yo soy, en la Biblia
muestra el mismo apóstol Juan los 7 gran yo soy. Porque 7 señales, pero también 7 evidencias de que Jesucristo es el gran yo soy que mostró Moisés a los hijos de Israel allá en el desierto. ¿Cuáles fueron esas expresiones? Jesús les comienza diciendo: yo soy el pan de vida. Eso estamos leyéndolo en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. En este sentido, ¿qué está diciendo Jesús? Yo soy quien proporciona el alimento del alma para mi pueblo. Así como el maná en el desierto era tipo de Jesucristo, ahora Cristo está diciendo: yo soy el pan de vida. Está diciendo que Cristo es el alimento del alma humana. Luego dice, además, el segundo gran yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan es este: yo soy la luz del mundo. En ese sentido, eso lo encontramos en Juan capítulo 8, versículo 12. La misma luz que Dios le prometió a su pueblo en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 26, y en el capítulo 60, versículo 19 al 22, habla de esa gran luz que Cristo dice: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará ¿en qué? Tinieblas. Cuando dice tinieblas, está refiriéndose al reino de Satanás. Cuando tú y yo seguimos a Cristo, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Por eso dice: mas vosotros sois real sacerdocio, sois nación santa, sois el pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo soy la luz del mundo. Luego dice: yo soy el buen pastor. Cuando dice Jesús: yo soy el buen pastor, está refiriéndose al maravilloso Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando él dice: yo soy el buen pastor, gloria a Dios. Una trampa que hay ahí. Yo soy el buen pastor, aquel que da al alma paz, tranquilidad y calma. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, aquel pastor del cual hablaba David, que el mismo Dios era. Yo soy la puerta de las ovejas. Definitivamente esto es maravilloso. Cuando dice yo soy la puerta de las ovejas, está mostrando a Jesucristo como el pastor de Israel, como la única puerta dentro del redil y el único camino para la salvación. Entiéndase esto: Juan no muestra a Jesucristo como un camino. Juan muestra a Jesucristo como el único camino. Aló. Por eso es interesante que usted sepa. Hay gente que dice: bueno, al final de los días Dios mirará, porque hay gente que, bueno, que no fue cristiana, pero se portó bien. Hubo gente que no mató, que no robó, que no violó, que no, y entonces Dios va a tener misericordia de ellos, porque es que no conocieron a Cristo. Pero no importa, porque Dios los evaluará a ellos por lo bueno que hicieron o por lo malo que hicieron. No, hermanos. La Biblia es clara cuando dice, escúcheme esto: no hay otro camino, no hay otra solución. El único camino y la única solución es ¿quién? Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que se rehúsa a creer en el Hijo, dice la Biblia, no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Y no es que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por lo malo que hicieron. No, los seres humanos no se vuelven pecadores porque pecan. Pecan porque ya son pecadores. En consecuencia, los niños, los recién nacidos que se ven bonitos, como la propaganda de Winnie, Ultra T, la Biblia dice que aunque se ven lindos y que huelen a rico, en ellos
dentro de ellos, en su esencia, en su interior, hay una naturaleza que se llama la naturaleza de pecado. Los seres humanos no nos volvemos pecadores, nacemos pecadores. Y como no nos volvemos pecadores, sino que nacemos pecadores, nacemos en pecado, y como consecuencia de haber nacido en pecado, nacemos condenados. ¿Aló? Todos los seres humanos nacemos para morir, porque es que la naturaleza entera está perdida. Por eso dice la Biblia, y Juan lo muestra: el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el Hijo, hablando de Cristo, es el antídoto para la muerte eterna, no la física, la eterna, que la Biblia llama, y luego Juan lo escribió en el Apocalipsis como la muerte segunda. Eso definitivamente es contundente. Los judíos, específicamente los fariseos, creían en la resurrección. Cuando Jesucristo levanta a Lázaro de los muertos, aparece la quinta expresión del gran yo soy en el libro de Juan. Yo soy, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que en el capítulo 11 del libro de Juan encontramos el quinto gran yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. Para los fariseos, porque acuérdense que yo les mencioné al principio de este módulo que los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí creían en la resurrección. Cuando Cristo dice yo soy la resurrección, esa expresión debió definitivamente haberlos escandalizado. Él estaba declarando ser la resurrección, pero además ser el poseedor del poder sobre la vida y sobre la muerte, porque Cristo tiene el poder de la vida y de la muerte. Acuérdese que en el caso de nosotros, los hijos de Dios, la muerte no puede contenernos. La muerte no pudo detener a Jesucristo. La muerte no lo pudo contener a Él. Tampoco nos podrá contener a nosotros. Porque cuando Cristo murió, dice la Biblia, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y por consecuencia, dice la Biblia, que cuando descendió al Hades, le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del Hades. El diablo podrá cautivar a sus impíos, pero a ti y a mí, que hemos sido de Cristo, el diablo ni la muerte nos podrá retener. Por eso la Biblia dice que llegará el día en que los muertos en Cristo, aunque estén debajo de 3 metros de tierra, aunque estén debajo, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si tú y yo estamos vivos en ese momento, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La muerte no nos puede retener. Ay, no, pero es que él se murió de muerte natural, pero el otro se murió y lo cremaron. ¿Qué importa como lo que hicieron con el cuerpo? La Biblia dice que al final de los días el mar entregará a todos los muertos. La muerte devolverá a los muertos. Nadie podrá retener. Pero aquí hay una expresión linda. Cuando él dice yo soy la causa de la resurrección, yo soy el poseedor del poder sobre la vida y sobre la muerte. Nadie más que Dios podía pretender tal cosa. Por eso es que los fariseos, los saduceos, los herodianos, todo el mundo se escandalizaron de Cristo. Porque él, cuando expresaba, de pronto él no dijo mire que yo soy igual a Dios. No. Él usó expresiones que para los judíos de aquella época generaban escándalo. ¿Por qué? Porque eran exclusivas para la divinidad. Amén. La sexta expresión fue yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Esto lo relacionó indiscutiblemente con el Antiguo Testamento, porque la Biblia habla del camino de santidad. Cristo es el camino de santidad. Óigame bien, porque aquí quiero expresarme con mucha profundidad. Cristo es el camino de santidad. Hoy día la iglesia evangélica cristiana ha enseñado una y otra vez, sobre todo en las iglesias legalistas, sin santidad
nadie verá al Señor. Para decir que si usted y yo fallamos, que si usted y yo pecamos, que si usted y yo nos equivocamos, ya no tenemos santidad. Y por consecuencia nos vamos a quedar sin ir a Cristo. Cuando la Biblia dice camino de santidad, por eso la Biblia dice: quien transitare por ese camino, por el camino de santidad, por torpe que sea, no se apartará. ¿Cuántos son torpes aquí? Levante la mano si usted es torpe. Yo también. La Biblia dice que somos ovejas, y las ovejas, una de las características de las ovejas es que somos torpes. El amor de Dios y su gracia nos restaura. En el capítulo 35, versículo 8, y habrá allí, Isaías 35, 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Hablando de Cristo. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Así que a usted no lo hace salvo sus buenas obras, a usted lo hace salvo que Cristo pagó el precio y lo hizo usted santo. Óigame bien, usted no va a ser santo, usted es santo. Diga conmigo: yo soy santo. Dígalo, hay gente que no lo cree. Diga: yo soy santo. Y que en la iglesia evangélica no hay santos. ¿Quién dijo eso? Estamos diciendo que Cristo nos hizo santos. Cuando usted le pregunte y que no hay santos, sí hay santos. Mire, vea. Santo. Santos. Ahora hay unos más santos que otros. Eso sí es verdad. Ser más santo que otro significa ser más obediente. Y como las bendiciones son producto de la obediencia, por eso es que hay gente que es más bendecida que otra. Ay, ¿cuál es el secreto tuyo? Obediencia. El que lea Deuteronomio capítulo 28, ahí están las consecuencias de la obediencia. La santidad. Ahora, ¿significa que ya yo soy santo? No, significa que yo soy santo, pero camino en la santidad. Ese camino en santidad y busco cada día la santidad. Eso se llama santificación. Por eso 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. La Biblia dice: el que es santo, santifíquese aún más. Aló. Porque si usted es santo y no se consagra a Dios, aunque Cristo lo haya hecho salvo, usted puede ser un cristiano carnal. Pero Dios quiere que usted sea un cristiano espiritual. Y para ser un cristiano espiritual, la Biblia dice que la oración y la palabra santifican. Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fíjese que dice somos santos, pero también dice que la palabra de Dios nos santifica. Santifica nuestra mente. Y cada día necesitamos tener una mente más santificada, un corazón más santificado, un matrimonio más santificado. ¿Por qué? Porque definitivamente eso trae bendición a nuestras vidas. Él también dice que es la verdad. La verdad de Zacarías capítulo 8 versículo 3. Y termina la séptima expresión: yo soy la vid verdadera. 7 expresiones de Juan. 7 gran yo soy. ¿Se acuerdan ya de cuáles fueron? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. 7 expresiones, los 7 gran yo soy. Será tan importante la expresión yo soy, que habla de la divinidad de Cristo, que leamos Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículos, vamos a leerlos del versículo 1. Habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía a aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos.
Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. ¿Llevaban qué? Linternas, llevaban antorchas y llevaban armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Jesús se adelantó y dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Dice el versículo 6: cuando él les dijo yo soy, ¿qué pasó? Retrocedieron y cayeron en tierra. Cuando Jesús dijo yo soy, la Biblia dice que ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Porque cuando alguien reconoce y cuando alguien oye la voz del gran yo soy, tiene que retroceder y caer a tierra. Oh, aleluya. Yo sé que cada uno de nosotros también un día escuchó la voz de ese gran yo soy. Y un día estábamos allí llenos de pecado, de iniquidad. Nuestro corazón estaba corrompido por el pecado. Estábamos alejados de la vida de Dios. Éramos, dice la Biblia, por naturaleza hijos de ira, fornicarios, adúlteros, hechiceros, que no había. Por eso usted no se asombre de lo que haya en la iglesia de Cristo, porque si hay un lugar donde habrá gente que un día fue pero que ya no es en la iglesia de Cristo. Pero gracias sean dadas a Dios que por causa de ese gran yo soy, nosotros un día retrocedimos de ese mal camino y entonces caímos atrás, caímos a sus pies, reconociendo que Él es el gran yo soy y que nuestra vida le pertenece solo a Él. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, gloria a Dios. ¿Qué haremos? ¿Será que dejamos Juan para 2 semanas? Porque aquí hay mucho que decir, y esta es solo la introducción. Hay mucho que decir, definitivamente hay mucho que decir. Entonces dice Juan 18, del 4 al 6, yo soy. Y ambos cayeron, y todos cayeron, retrocedieron y cayeron atrás. Escúcheme esto. Voy a hablarle de los atributos de Jesucristo. Atributos que hablan de su divinidad. Primero, y esto lo encontramos en el libro de Juan, hablamos de su eternidad. Para hablar de la eternidad leímos Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 8, versículo 58 y Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame contigo al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La semana pasada yo dije, cuando Cristo vino a la tierra, Él se despojó de esa gloria. Él no se despojó de su divinidad. En ningún caso Cristo se despojó de su divinidad. En Cristo habían 2 naturalezas, una humana completamente humana y una divina completamente divina. No 2 personalidades, estoy hablando de 2 naturalezas. Amén. Él es eterno, por eso lo dice aquí, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Esa gloria la encontramos en Filipenses capítulo 2, en los versículos del 5 en adelante. Vamos a leer Filipenses capítulo 2. Es un versículo que ojalá ustedes todos se aprendan de memoria, porque es un versículo que a usted le dará autoridad. Wow, maravillosa. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice que Él era igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios. Cuando Él vino a la tierra, Él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que
dice, se despojó a sí mismo. Él se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? ¿De su divinidad? Por supuesto que no. Él se despojó de su gloria. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esa expresión se llama en la Biblia kenosis. Diga conmigo, kenosis. Kenosis, ¿qué es la kenosis? La kenosis es el vaciamiento de Cristo. Es decir, que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que Él se despojó de esa gloria. Él se despojó de la capacidad de manifestar toda su gloria en la tierra. Si Cristo hubiese descendido con toda esa gloria, nadie lo hubiera podido observar. Porque la gloria misma que tuvo Cristo y que tenía Cristo fue la misma gloria que Dios le dijo a Moisés: no me verá hombre y vivirá. Si Cristo no se despoja de esa gloria, sin lugar a dudas, nadie hubiese podido mirarle. Pero Él se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo. Él no tomó forma de general ni de comandante, tomó forma de siervo. Hablando de quién. ¿Quién fue el que lo mostró como siervo? Me gusta eso, están pendientes. Hecho semejante a los hombres. Él se hizo semejante a los hombres. Eso es humillación. Cuando está hablando Pablo a los filipenses, está hablando de esto. Eso se llama kenosis. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte. Esto se llama ya no kenosis. Esto se llama tapeinosis. Gnosis. ¿Qué es la tapeinosis? La kenosis es cuando Él, siendo Dios y teniendo gloria, se despoja de esa gloria. Es como que un general se quita su investidura, se quitó su uniforme, se la quitó. A Él no se la quitaron. Él se despojó a sí mismo. Cristo se despojó a sí mismo. Él se quitó su gloria. Él se quitó su gloria. ¿Me entiende? Por eso vino a la tierra. Él no tuvo ningún problema con estar sentado o estar allí en un pesebre, vivir con la gente humilde. ¿Por qué? Porque Él se despojó de su gloria. Y estando en la condición de hombre, porque mire, si Él hubiera sido el hombre más importante de la tierra, ya aquello hubiera sido una tremenda humillación. Dejar de su gloria eterna para estar en la tierra y ser como un hombre normal, hermano, ya eso era una humillación. Así sea el más importante, el más rico de todos los seres humanos de la tierra, ya eso era una humillación. Sin embargo, Él vino a la tierra y estando en la condición de hombre, que ya eso era una humillación, se humilló aún más porque tomó forma de siervo. Es decir, vino a servir a los hombres. Eso se llama tapeinosis, porque Él se sometió a la ley humana. Se sometió a la ley terrenal. Se sometió a los hombres. Por eso fue que Poncio Pilato dijo: ¿sabes qué? Yo no tengo nada de qué acusar a este muchacho. No tenían de qué señalarlo, porque Él se sometió a la ley divina y también se sometió a la ley humana. Y mire lo que dice: por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, hablando de los huestes angelicales, las que están en la tierra, hablando de las huestes humanas, y las que están debajo de la tierra, hablando de las huestes infernales. Por eso cuando Cristo resucita, dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Aló. Y también dijo en Lucas 10:19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Cristo tenía la misma autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dice la Biblia, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a ese Dios grande? ¡Aleluya! Eterno, omnipotente. Juan 5:25.
¿Qué dice Juan 5:25? Gloria a Dios, gloria a Dios. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Eso se llama autoridad sobre la misma muerte. Se habla también de su omnisciencia. Juan capítulo 4, versículo del 16 al 19. Juan 6, 64. 4, 16. Y la Nuri dice, ajá. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Mira, omnisciencia. Fíjense que él no se despojó de su divinidad. Porque fíjense que ahí él dijo, ve y llama a tu marido. Y él le dijo, no tengo marido. Ay, bien has dicho que no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Cuando una mujer le dice a un hombre, no tengo marido, ¿qué quiere decir? Esa mujer estaba tan impactada y estaba tan acostumbrada, ¿no?, a la promiscuidad, que no tuvo ningún problema con decirle a Jesús, no tengo marido. Era una bandida. Pero Jesús conocía su corazón. Le dijo, ¿sabes qué? Bien has dicho, no tengo marido. Porque estás viviendo con uno que no es tu marido. 5 ya tuviste. O sea, llevas 5 muchachas. 6 el que tienes y ahora te pretendes acostar conmigo. Por eso le dijo, niña, tienes una sed que nadie te la va a saciar. Por eso le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré en él será una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa mujer insaciable, porque era una insaciable, Jesús le dijo, ¿sabes qué? Bebe del agua que yo te doy. Y cuando esa mujer probó del agua que Cristo le dio, le dijo, Señor, yo sé que si tú me das de esa agua no volveré a tener sed. Esa muchacha, esa samaritana que tenía mal testimonio, que era reconocida como una bandida allá en Samaria, dice la Biblia que en esa misma noche hizo una campaña y toda Samaria vino a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, porque el que ha recibido de gracia sabrá que tendrá que entregar de gracia. ¡Aleluya! Omnipotente, omnisciente, omnipresente. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, estamos diciendo que Él está en todas partes, ¿cierto que sí? Obviamente dentro de sus limitaciones, Jesús, por supuesto que al estar en la tierra y estar vaciado en un cuerpo humano, tenía una limitación. Eso es lo que la Biblia llama, o lo que la teología denomina la kenosis, esa limitación humana. Pero encontramos también algunos oficios. Cristo creador, Él creó los cielos y la tierra. Él tiene el poder, y usted lo puede leer en Juan capítulo 1, en los versículos del 3 al 10. Ahí dice la Biblia que Él es el primogénito de la creación, como dice Colosenses capítulo 1. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 19. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Los testigos de Jehová dicen que Cristo, ahí buscando ese versículo, dice, Cristo fue el primero que creó Dios el Padre, Jehová el Padre. Cristo fue el primero que el Padre creó. No. Está diciendo que Él es el primogénito de la creación. Esa palabra primogénito significa de quien parte la creación. Él es el primogénito de toda creación, dice además, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, dice, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que Cristo es antes de todas las cosas y por Él todo subsiste. Fuerte ese aplauso. Gloria a Dios. Creador, Cristo es creador. Perdonar pecados, un atributo de la divinidad. Cristo perdonó pecados. La Biblia está llena de versículos
Cuando Jesús le dijo, ¿sabes qué? A ti te digo, levanta tu lecho y anda. Tus pecados te son perdonados. ¿Sabe que eso ardía a los fariseos? ¿Cómo así que Él perdona pecados? Es un atributo de la divinidad. Cristo se reservó el derecho del juicio. Juan capítulo 5 versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios en Juan 5, 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos los que honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Cristo tiene el gobierno sobre todo. Él tiene la autoridad de todo juicio. Por eso es que la Biblia llama que un día se sentará Cristo en un trono. Escúcheme bien, se llamará el juicio del gran trono blanco. Cristo se sentará en ese trono y va a juzgar. A nosotros no, porque ya nosotros habríamos, en ese momento, ya habríamos sido salvos, ya habríamos sido redimidos, ya habríamos sido glorificados. Pero la humanidad impía tendrá un día que comparecer ante el Cristo, que tiene el juicio. Él da vida eterna. Él es el autor de la vida, pero también Él es el dador de la vida. Juan capítulo 10 versículo 29 dice así. Juan 10, 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Está hablando de sus ovejas. Eso se llama que Él tiene poder de dar vida eterna. Y usted puede leer el capítulo 17, los versículos 2 y 3, y ahí va a encontrar más profundidad acerca de esa capacidad de Cristo de dar vida eterna. Y también un atributo de la divinidad: recibir adoración. Juan, en el capítulo 12, describió aquello, en los versículos del 3 al 8, cuando dice que aquella mujer derramó a los pies de Cristo el perfume de nardo puro. Nardo puro de mucho precio. Definitivamente allí encontramos los atributos de la divinidad en toda su extensión y en toda su dimensión.